Bueno, pues la música nos recuerda que está con nosotros la amiga Lali González. Lali, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi niño, a ti y a todos los queridos radios oyentes que nos siguen. Bueno, pues aquí nosotros esperando todavía la caída de la hoja, como dice el otro, imagen en esta época del año, en otoño, porque es que queremos que venga algo más de fresquito, pero todavía no hay forma, ¿eh? Sí, ayer yo pensé que iba a Sí. llover porque incluso a la tarde se puso y cuando fui a ensayar era todo negro, que parecía que, como decimos nosotros, que se iba a inundar el mundo de agua, pero o sea, todo quedó en nada porque después por la noche, toda la noche estrelladita y hoy pues está haciendo, bueno, tiene visos de hacer solito, ¿no? Esta mañana estaba como eso, que quería hacer sol y ahí estamos, como dices tú, a la caída de la hoja, porque mi madre decía, ¿qué estás pensando? Pues te quedabas ahí sentado eso en una piedrita Sí. mirando para el cielo y dice, ¿qué estás haciendo? Estás esperando a la caída de la hoja. Bueno, pues Por- las hojas caen en otoño, no hay duda, pero ya que estás diciendo de las hojas, a mí me viene, claro, como estamos hablando de nueces y demás, las hojas de nogal que son buenísimas, acuérdate de lo que decía don Sí, Manuel, ¿no? El sí, marqués, ¿no? y para la caída del pelo, Sí, para la sí. caída del cabello, yo recuerdo que pequeñita, bueno, yo la verdad que era una niña muy enfermiza, ¿no? Desde pequeñita, y entonces con 4 o 5 años, pues ya hoy en día eso, ni nada, eso no se veía, me salían como pequeños naciditos en la cabeza, Ujú. no sé si era por eso, porque no tenía defensas, por la falta de vitaminas o lo que fuera, y me salían así que mi madre cuando me peinaba pues le salía la caspita esa en el peine, y entonces pues mi madre lo que hacía era coger, me lavaba, hacía un agua con las hojas De nogal. de nogal, Ujú. pero las hojas secas no, la hoja verde, y esa agüita caray, me ahogué, las hojitas, o sea, el agua salía como entre verdosa y marroncita, Sí. pero que hirviera como un cuarto de hora la agüita hirviendo a fueguito lento. Bueno, Ujú. a fueguito lento, en aquella época en la cocinilla así, a fueguito lo más bajo que se pudiera, y entonces después cogía esa agua y te lavabas la cabeza con el agua esa y te aclarabas eso, te quedaba el pelo más rubito y encima pues te curaba esos pequeñitos naciditos que no eran nacidos sino como pequeñas ampollitas, ¿no? Y entonces pues eso y con eso era lo que nuestra madre nos lavaba la cabeza y Mm. nos se curaba, por Bueno, supuesto. tú acuérdate, no sé Sí, si te acuerdas de que Manolo nos decía que un día llevó a unos turistas, a unos peninsulares a la playa de San Marcos, Aicó, y él, ajá, él veía como un hombre, que después resultó ser también taxista, ¿no? sí, Cómo cogía y de una botella plástica de esta normal de agua, pero con un líquido oscuro, sí, cogía, bebía, pero a la vez también, además de beber, se ponía en las manos y se pasaba por todo el cuerpo. Sí, claro, ah, don Manuel me dijo, yo estaba intrigado, yo digo, yo no me voy, mi madre, sin digo, saber, que no se vayan ellos todavía porque quedó en que se llevaba también a la pareja de nuevo de vuelta al sí, hotel. Y sí, entonces al final el hombre subió antes de que, bueno, el hombre más contento, llegó don Manuel y le preguntó, mire, usted disculpe y tal, no sé qué, y dice, yo también soy taxista, hablaron y demás y tal. Y entonces ujú, le preguntó y dijo, mire, yo lo que estoy tomando ujú. es agua de hojas de nogal, que te Sí, pone moreno por dentro y por fuera. Te protege exactamente, a sí, la vez sí, sí, que, sí. bueno, tremendo eso, ¿no? Era eso, o sea, son porque tú sabes que antes los remedios era eso, o sea, no había otra cosa. Y esos eran los remedios tú ahora me estabas hablando del agua, esa oscurita, y recuerdo también mi padre en paz descanse, o sea, que la gente dirá, mi madre qué cochinada, pero no había otra cosa y entonces era con lo único que te podía. Yo recuerdo a mi padre ponerse así de lado porque tenía grietas en las manos y tú sabes Sí, que no había, y entonces orinar sí, sí, y entonces ponerse la orina, o sea, orinar sobre sus manos sí. y para que las grietitas esas, porque eran Las claro, frieras que decían antes. exactamente, de la fragua, ¿Mm? el estar con el frío Y el y calor. el calor del yunque o del carbón y tal, y después el frío, meterle
esos cuchillos o lo que fuera dentro porque él tenía un espacio, como un hoyito donde hacía como lodo con Sí. agua, Ujú, o sea, esto barro, ujú. y entonces él metía los cuchillos en esos fríos. Y eso pues las manos, pues mira cómo las tenía siempre rojas, pero eso llena de frieras o de grietas, y entonces se orinaban la mano Sí. y eso le curaba, como decía él, le curaba la friera. Fíjate tú, Ujú. estas cosas que la No, gente hoy en día pero dirá, mira, sí, mi padre pero es lo que había, sí, no, mi padre sirvió en Sidi Ifni y yo sí, recuerdo a mi padre que me lo dijo también. Mi padre lo que hacía es que, por ejemplo, a la gente que trabajaba muchas veces en el campo y con los zapatos, sí, los calzados que habían, sí, le sí, sí, salía lo que hoy en día se llama pieza atleta y antes se llamaba fogaje o incluso friera. Y claro, exacto, es súper desagradable porque se te infecta, te sale sangre, se sí, sí, agrieta todo. Bueno, pues mi sí, padre decía, tienes que cuando te pase eso, a nosotros nos pasaba en el colegio unas veces, dice, la misma ducha te orinas. Porque es, le explicó el médico en el cuartel, y es verdad, tiene su razón de ser, que tiene amoníaco eso la te iba a orina decir, y sí, sí, cicatriza. Entonces, pues claro, pues mira tú, exacto, que las cosas de pues, antes que no había otra, la farmacología eh, estaba en la sabiduría de nuestros mayores. sí, mi niño, eso es Muy lo que equivocados no había. estaban, Lali. Eso es lo que había, y él pues seguía trabajando y años trabajando Bueno, pues en la herrería, y para él le venía de maravilla. de O lo sea que se que, come se cría, como dice el otro, porque eh, por un lado se comen las nueces, por otro lado se utilizan las hojas, ¿te das cuenta? exacto, sí, sí, mi niño, sí, porque la nuez como eso ya, bueno, pues el anoche mismo estaba Gucho diciendo, dice Lali, pero la gente no recoge las castañas para arriba porque fuimos por mami y no sé qué. Dice, muchacha, caminando por aquellas vereditas y cogimos más de 2 kilos de castaña y yo no vi a nadie por los alrededores. Diole, no, que la gente ahora es cuando empieza a recogerlas, pues pues eso, San Andrés. para San Andrés, ¿no? Mm. Y sí, bueno, los ericitos, que el domingo me lo pasé yo arriba en Pinoleres, casa de mi hermano, y entonces pues ya las tenía al sol un poquito, y es cuando las castañas están buenas y están a ver si llueve un poquito, pues para que las nueces terminen de caer, ¿no? Sí. Las que quedan en los nogales. Bueno, y que estén ya a lo Así. mejor con el agüita, a lo mejor se Sí, hincha un poquito más y salen mejor, sí, ¿no? pero ya no creo, Ah, la ya es que la tienen, época, sí, sí, lo que hice, ya lo lo hice. que cree, pero están llenitas, o sea Ajá. que no están grandes, ¿no? Pero están llenitas porque tú abres una nuez que yo lo abro una contra la otra, ¿no? Porque Sí, se abren sí. muy fácil, Ujú. y está completamente llenita, o sea que están requintaditas, pero están bien, no son muy grandes, pero bueno, están bien. Bueno, muy bien, Lali. Hoy tenemos el Dime, mi apartado niño. dedicado a la gastronomía. ¿Qué nos brindas hoy a Mira, todos? hoy yo tengo también que traje de arriba porque yo siempre llevo, pero traigo de Sí, casa de mi hermano, como te dije, todos esos tomatitos, el quesito, que sí, sí. bueno, todas esas cosas, ¿no? Ujú. Y entonces, pues chayotas, ahora que es la época de La la chayota. chayota, aparte de que es buenísima para el azúcar, o sea que puedes comerla guisadita, a mí me encanta guisadita con un fisquito de aceite y vinagre y luego una lonchita de jamón, un huevito duro, y ya tienes Sí. un plato para la cena, ¿no? Pero vamos a ir un pelín más, ya he dado yo algunas recetas de las chayotas, pues las puedes hacer en guisarlas, y entonces rellenarlas con cualquier carne que tenga, pues vamos a dar alguna pinceladita, cualquier carne que tengas, pues lo más normal que tú tengas en la despensa o en ese huequito donde tienes las latitas, es una latita de carne Chicago, que es tan favorecedora, ¿no? Que te saca de muchos Apuro. apuros. Sí, Pues sí. coges una cebollita, la picas menudita, pones un chorrito de aceite, bueno, haces una friturita, que voy a estar yo explicando cómo se hace una fritura. Haces una friturita, y cuando ya la friturita esté hecha, le quitas el aceite, porque como ya la carne Chicago tiene esa grasita, al conectarla con la friturita ya suelta más grasa, entonces le quitas el aceitito de la fritura, metes la carnita Chicago, puede ser carne Chicago, tanto como atún, una latita de atún. Si la haces con atún, le quitas el aceite. Entonces, pues haces esa friturita, le echas un poquitito de orégano,
y entonces pues guisas la parte, la pelas, la partes a lo largo, le quitas el corazón y ese huequito donde está el corazón lo rellenas, pues de eso, con una cucharita pues vas poniendo cucharitas de esas de café de ese relleno, ¿no? Entonces la pones en una milana, en una ondilla alargadita, lo que tengas, y le pones por encima una ruedita de queso de cualquier quesito que tengas para sándwich, finito, se la pones por encima y la pones, la puedes hacer simplemente así, meterla en el horno a gratinar, o así en seco, o haces una bechamel clarita, por ejemplo, pones en un cacharro una cucharita de mantequilla o un chorrito de aceite, que puede ser ese mismo aceitito que te sobró de la friturita. Entonces le echas un poquito de nuez moscada, una cucharada sopera pero colmadita de harina, lo revuelves todo bien y entonces le echas leche. Fueguito bajo y vas revolviendo con el batidor de mano, vas revolviendo bastante con bastante frecuencia para que no te queden golondrones, como decimos nosotros. Sí. Y una vez que no tengas los grumitos, la pruebas, rectificas de sal. Si tienes queso rallado, le añades un fisquito de queso rallado a esa salsa y entonces se le añade a las chayotitas y le quita, o sea, si la vas a hacer con la bechamel, no le pongas queso, ¿no? La ruedita de queso por encima. Sí, sí. Exacto, porque ya tienes el fisquito. Ya. Exacto. Y entonces la pones a gratinar y tienes unas chayotitas buenísimas y sanas, ¿no? Pues después tienes también la forma que tienes, puedes hacerlo, pues si haces unas papitas rellenas, pues yo aprovecho siempre cuando tengo las chayotitas, pues eso, ya esta no la parto a lo largo, sino a la mitad, y haces le quitas el corazoncito, sí, el corazón pipita. Y demás, y entonces pues con esa friturita la rellenas y la pasas por huevo y harina. Vale. Y entonces la fríes, la pones en un cacharrito bien puestitas para que no, una vez que estén, o sea, bien colocaditas para que quepan todo. Exacto. Y entonces pues le echas, pones en esa misma sartén donde la freíste con ese aceite, pones un chorrito de vino, puede ser blanco o puede ser tinto, del que tengas, y un fisquito de pimentón, y un cubito, una pastillita de estas de caldo, de ave creme, del que sea. Entonces haces como una pequeña salsita, se la añade a las chayotas y que le llegue el juguito como por la mitad, y lo pones ahí a guisar a fueguito lento. Y tienes unas chayotitas también rellenas, que las puedas, exactamente. Bueno, yo recuerdo haber probado algunas tuyas que incluso no sé por qué, o me viene a la memoria algo con nueces y demás y tal, que riquísimas, es decir, que, sí, todo es posible. A esas de la bechamel, con la bechamel le puedes añadir incluso unos frutitos secos, que puede ser como nueces, o pueden ser las pasitas estas de sultana, o no, las sultanas no, porque las sultanas tienen pipa. Estas ahora no las que son pequeñitas sí, rubias, las menuditas, esas sí, por acordarme de las sultanas me olvidé el nombre de las otras. Bueno, de esas menuditas. Y después pues con la bechamel y eso que te las vayas comiendo, pues te encuentras esos fisquitos de ese contraste de dulzorcito de la pasita, ¿no? Bueno, pues y riquísimo, eso, o sea, que riquísimo. Tiene un plato muy completo. Varias maneras de hacer, o cuando hagas una cazuela. Si haces una cazuela, pues le añades una chayotita, que después con el escaldón le añades un fisquito de chayota o de bubango o de pantana fresquita, o sea, chiquita, o sea, ya eso es cuestión de gustos, ¿no? Exactamente, y de lo que tengamos en casa también, claro. Bueno, pues ahí está esa primera entrega que nos hace Lali González hoy, qué rico, ¿eh? Con productos que están a la orden. Además, Lali siempre buscando, como bien dice, tú vas al mercado y ves fruta de temporada o frutos de temporada, porque sabes que están frescos, que son cogidos aquí, que son nuestros. Sí.
hay que aprovechar que tenemos eso, lo que te decía, la pantana que tenemos ahora, Sí, que la pantana está en desuso, que es una verdura que no se suele comer mucho porque tiene las pipas, si es una pantana grande y ya seca, sí. que es donde se hace el cabello de ángel, no te digo, pero si esas pantanitas que son cuando ya están empezando a florecer, quiero decir, a crecer, que Sí, son tiernitas, eso la coge sí, y es mejor que un bubango. Lo que pasa es que la gente pues no la conoce mucho, y sí, aparte de no conocerla mucho, como tiene las pepitas que son tiernitas, mira tú, sí. sale, eso pues es tan tiernita, como una pipa muy grande, y entonces la gente piensa que eso, que con la pipa grande, así lo mismo que te pasa con los bubangos cuando tienen la pipa Ujú, muy grande, pues dices tú, oye, esto no eso, pero eso te hace una cremita, lo mismo que con las chayotas. Por sí, ejemplo, tienes chayotas, porque yo sé que en las huertas hay mucha gente que tiene tiene finquitas, pequeñas sí. huertitas, y las pues coges, pones en un caldero una cucharada de mantequilla, un ajo puerro, pero con las hojitas verdes esta que tiene el puerro, y si no tienes ajo puerro, pues una cebollita y unos ajitos, le das un remejedero, o sea, lo revuelves un poquito, entonces coges 2 o 3 chayotas, las pelas, le quitas el corazón, la metes dentro, le pones 2 o 3 papitas, Ujú, o sin papas, sí. pero que sea bastante chayota, y cuando ya tú veas que está, le pones agua, que se cocine bien, le pones la sal que tú creas conveniente, entonces después te haces una cremita de chayota que te quede espesita, Ujú. vamos, y después le pones un fiquito de queso blanco dentro, un quesito de esos, la vaca que río, de esos, si no tienes queso, de esos quesitos que se suelen poner, Sí, que bueno, y son. tienes una cremita riquísima Sí, no, también, que se o funde sea ese que, quesito y te queda, bueno, sí, un sabor tremendo. Bueno, y mira, yo te digo una dime, cosa, para la gente que tiene diabetes como yo, sí. es recomendable el que, claro, tú estás acostumbrado a comer muchas papas y no puedes porque los No, hidratos son no, muchos. para estos platos que yo he dado de Sustituyes papas chayota, por el chayote, claro, por ¿no? la chayota, exacto, le quitas la papa, como dices tú, la sustituyes por la cantidad de Pero se chayota, porque acostumbra uno a comerla, y la parte como sí, si fuese una papa y la come eh, con mojito, con lo que no, no, sea. no, no, sí, mira, yo me he acostumbrado a no comer pan. Quiero decir que tú dices, ay, no me hallo comer sin pan. Pues poco a poco me he ido quitando el pan y sustituyo pues una frutita o eso por el pan, y bueno, estupendo, o sea que puedes hacerlo perfectamente. Como decía mi madre, hartos es empezar. Sí. Todo, en vez de decir todo, decía, hartos es empezar. Harto es empezar. Es Y empezar. Mira, dime. espérate un segundito Sí. nada más, espera, vengo Bueno, enseguida, volando. venga, pues bueno, volando viene Lali. Yo recuerdo por decir Lali de su madre, harto es empezar. Mi madre decía Tomara. Ay, Tomara, yo tuviese esa facilidad de hacer de comer. Pues nosotros se lo brindamos con la amiga Lali González todas las semanas en este apartado. El apartado más longevo, yo creo, de la radiodifusión canaria, de forma continua, me refiero, porque recuerden ustedes que Lali comenzó con nosotros a finales del 92. Imagínense ustedes, hasta hoy en día, todo el tiempo que Ya llevamos con estoy la aquí, amiga, ya con la estoy amiga aquí, Lali ya estoy González, ¿no? aquí. Te estaba diciendo, tú decías lo de harto, como dice, ¿no? Sí, Mi madre decía, sí. tomara yo tuviese esa Ah, sí, facilidad. eso es otra cosa de Con tomar. Lali lo vamos adquiriendo. Sí, pero mi madre decía eso, harto todos empezar, o Ah, sea muy que, bien, muy buena expresión esa, ¿no? sí, sí. Bueno, así la Bueno, recordamos a ellas, ¿verdad? sí, 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 por Venga, muy supuesto. bien. Lali, entonces yo me imagino Dime, que para los golosos no podemos pues, dejarle sin el postre, ¿eh? pues mira, vamos a hacer que menos que un mousse de castaña. Ah, mira, muy bien. Ahora que estamos La época. en la época de la castañita, pues guisamos unas cuantas castañitas, como un cuarto kilo o medio kilo según la cantidad. Mm. Entonces coge, Que las pelamos, ¿no? Sí, nos pelamos, sí, no, me refiero exactamente, las las cáscaras guisamos, y la cáscara de dentro también. sí, la guisamos, y una vez guisadita, pues la guisamos como hemos dicho siempre, con agua, un fiquito de sal, una hojita de laurel y Ujú. una cucharita de comino. La guisamos, y cuando ya esté guisadita, la apartamos, y entonces la pelamos en caliente, que se pela mejor que fría. Vale. Entonces, pues las apartamos y las molemos, o sea, si tenemos el 1, 2, 3 o Sí, lo el que brazo tengamos ese para sí. moler, Ujú. exactamente, la molemos y la apartamos. Entonces cogemos
una lata de nata Light Malt, la que yo siempre digo, y una vez que esté, le ponemos una lata de nata y una lata de leche, y entonces la batimos que quede muy cremosa y que aumente, ¿no? Entonces cogemos 4 claras, apartamos las yemas y batimos las 4 claras a punto de nieve y le ponemos 4 cucharadas de azúcar. La nata no tiene azúcar, las castañas no tienen azúcar. Si ustedes ven que necesita un pelín más de azúcar, pues le añaden a la nata pues 2 cucharitas más de azúcar y 4 a las claras. Bueno, entonces cogemos, una vez estén la nata toda cremosita, metemos 3 o 4 cucharadas de esa crema de castañas que tenemos ahí, de ese molidito de castañas que tenemos ahí, y siempre en sentido envolvente, como digo yo, le damos vueltas, lo mezclamos todo muy bien, no revuelto, sino mezclado para que le entre aire y quede todo cremosito. Entonces, una vez están las castañas bien mezcladas con la nata, le vamos poniendo las claras una a una, las cucharadas, y hacemos lo mismo, mezclamos todo muy bien. Entonces, miramos cómo va de azúcar y lo ponemos en una ondilla grande o en copas o en vasitos, como quiera, ya eso es cuestión del amo o es la ama de casa, ¿no? Entonces, cuando estén las copitas ya llenas de dicha crema, le podemos añadir por encima un fisquito de caramelo, de este que siempre solemos tener en casa, ese frasquito de caramelo, o un poquito de canela en rama, pero yo suelo canela en rama, no, canela en polvo. En polvo. Eso, yo suelo poner a esta receta, cojo media tableta de chocolate, la pongo a derretir, le pongo una cucharita de mantequilla, que se deshaga todo, que quede todo muy cremosito, brillantito, y entonces con una cuchara le esparzo por encima a ese mousse de castaña, le añado por encima el chocolate, y que después al ponerlo en la nevera, pues el chocolate se enfría y te queda esa capita de chocolate por encima. Crujiente. Y el mousse de castaña, pues eso. Qué rico. Este mousse de castaña hace 30 o 35 años que yo lo estoy haciendo. Bueno, está en el libro, en el primer libro, Con la miel en los labios. O sea bueno, relamiéndose. Bueno, aprovecho que dices lo del libro, Lali, para recordarle a toda la audiencia que un buen regalo para estas Navidades es precisamente el libro de la amiga Lali González, que está por ahí, 922-331110, 922-331110, Lali, y que está ahí a la venta, que es un precio bastante módico, que lo vas a tener en casa, que Lali, para colmo, si nos sigues habitualmente y eres un cocinillas, como dice el otro, o una cocinilla, pues te vendrá muy bien el libro. El primero, lamentablemente, ya no queda en la edición. Exacto. Pero el segundo sí. El año pasado hice una fotocopia por una señora de ahí, precisamente de Realejo. Me lo pidió, que lo quería para regalárselo al hijo, y entonces quedó muy bien, y eso, o sea, que bueno, que ahí, pues ya está. lo saben, con Lali 331110, que se ponen en contacto con ella, 922-331110, o incluso aquí en Radio Realejo, que nosotros les haremos llegar. Sí, el año pasado salieron bastantes, de mucha gente, señoras de ahí de Realejo, muy amables, que me llamaban y eso, y salieron algunos, Pues ya lo saben, se ponen en contacto conmigo aquí o con Lali y les facilitamos el libro para que ustedes puedan tener un regalo bonito, oiga, un buen detalle para las personas. Un regalito diferente. Sí, claro que sí, claro que sí. Que a veces te vuelves la cabeza loca pensando, ¿y qué le voy a regalar? ¿Y qué le voy a regalar? Y pues mira, pues eso. O sea, es un buen regalo que después, a su vez, esas personas le harán a las personas que prueben la comida. Exacto. Muy bien, Lali. Pues bueno, con ganas de darme una escapadita, tomarme un café ahí contigo, cuando quieras, tú sabes que la puerta de mi casa están abiertas para ti, para la gente de la radio. Bueno, pues un beso muy grande y seguiremos hablando, ¿de acuerdo, mi niña? Buena tarde. Gracias. Y cuídense, por favor, cuídense. Igualmente, un besito. Gracias, Dios.